Bueno, muy buenos días a todos. Quería presentarme, mi nombre es Enrique Villamizar, soy el profe que está llevando a cabo el desarrollo de esta asignatura, eh, enfocada pues a la electrotecnia. Lo que quería hacer con esta conferencia era un poco verificar esos conceptos que vimos anteriormente sobre el análisis de circuitos. Entonces lo que vamos a hacer es analizar un circuito básico. Vamos a ver algo de los métodos de solución. En este video me quiero enfocar sobre todo en la solución utilizando herramientas computacionales, y al final vamos a ver algo de simulación. A veces cuando no tenemos los elementos para poder montar nuestros circuitos y probarlos, lo que hacemos es simularlos mediante diversos tipos de software. Entonces pues vamos a ver cuál es el circuito de nuestra prueba. Entonces lo que vamos a hacer acá es un análisis básico de circuitos. Este es el circuito que vamos a trabajar. El circuito está compuesto por una fuente de 15 voltios, una de 10 voltios, 4 resistencias, una de 5 voltios, una de 5 ohmios, una de 10 ohmios, 6 ohmios y 4 ohmios, que serían las que tenemos acá. El esquema nos está mostrando cómo se van a distribuir nuestras corrientes. Este ejercicio lo saqué del libro de Sadiko, Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Sadiko. En ese libro pues hay diversidad de circuitos. Nosotros cuando trabajamos este tipo de circuitos podemos hacer varios métodos de análisis. Podemos utilizar análisis de mallas, análisis de nodos o una combinación de estos. Estos métodos pues tienen, digamos que una evolución en donde nos llevan a analizar cuando se presentan con circuitos más complejos. En este caso pues vamos a utilizar el análisis de malla inicialmente, estableciendo que acá tenemos una malla 1, esta sería nuestra malla 1 y esta sería nuestra malla 2. Igualmente lo que podemos hacer acá también, o se recomienda inicialmente, hacer como una suposición de hacia dónde van nuestras corrientes. Acá, como la figura ya nos está mostrando la dirección en la cual van las corrientes, ya nos queda más fácil para hacer el análisis. Entonces la idea sería seguir ese mismo sentido que van las corrientes. En ese caso sería un circuito de manera horaria, es como si siguiéramos las manecillas del reloj. Igual acá I2 nos está mostrando que en la segunda malla también podemos hacer ese sentido de giro para poder analizar nuestro circuito. Entonces vamos a analizar primero la malla 1 y luego vamos a ver qué pasa con la malla 2. Para hacer este tipo de análisis necesitamos tener claros ciertos conceptos. El primero es la ley de Ohm. Como revisaron en el material, la ley de Ohm nos va a relacionar nuestras magnitudes de voltaje, corriente y resistencia. Una de las relaciones básicas pues es la que tenemos ahí, en la que se nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. De acá pues podemos tener otras relaciones. Si yo tengo esta corriente, la paso a dividir, voy a tener que la resistencia va a ser voltaje sobre corriente. Igualmente la resistencia la podría bajar a dividir para obtener corriente como voltaje sobre resistencia. La ley de corriente de Kirchhoff establece que la sumatoria de todas las corrientes será igual a 0. Igualmente para la ley de voltajes de Kirchhoff, donde la sumatoria de todos los voltajes será igual a 0. Sobre todo estas dos las vamos a tener en cuenta para nuestro análisis, ya sea de mallas o de nodos, que es lo que quiero que veamos en este ejemplo que vamos a tratar.
Entonces acá está nuestro circuito. Dijimos que vamos a establecer el análisis de la primera malla siguiendo este sentido de giro para verificar la relación que existe eh, con nuestras corrientes. La idea es que siguiendo este sentido de giro determinemos todos los voltajes que están interviniendo en el circuito. En esta malla vamos a tener el voltaje que está presente en la primera fuente, el voltaje presente en esta resistencia, el voltaje presente en la resistencia de 10 y el voltaje presente en la fuente de 10. Es decir, que estos cuatro elementos tienen que configurar el análisis de mi primera malla. Miremos cómo queda eso. Estableciendo el sentido de giro que ya dijimos, vamos a entrarle a la fuente de 15 voltios por el lado negativo. Es decir, que esa primera relación tendría menos 15, ya todo lo estamos manejando en voltios, entonces no le voy a poner las unidades. Miremos qué pasa con la resistencia de 5 ohmios. Según la figura, está interviniendo esta corriente, que sería la corriente 1. Siguiendo la ley de Ohm, el voltaje estaría dado por la resistencia de 5 por la corriente 1 que tenemos ahí, o la corriente que pasa por esa resistencia. Entonces tenemos en nuestra malla menos 15 voltios de la fuente más los más 5 por la corriente 1. ¿Por qué más? El sentido de la corriente indica que yo tomaría este sentido de la malla, es decir, que entra por el lado negativo y sale, entra por el lado positivo y sale por el lado negativo. Porque me lo está diciendo la corriente, que va en ese sentido, entra por positivo, sale por negativo. Por eso acá me quedaría con signo positivo. Ahora miremos qué pasa con la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohmios. Si se fijan ustedes, voy a tener una resistencia de 10 o por la cual fluye la corriente I3, y acá pues ocurre lo mismo. Estaría entrando con polaridad positiva y sale con polaridad o por el lado negativo. Entonces nos quedaría más 10 por la corriente I3, que es la que está recorriendo el circuito. Miremos qué pasa con la fuente. Si nos fijamos en nuestro sentido que establecimos, va a entrar por el lado positivo, es decir, que nos quedaría más 10 voltios. Ya como en esta malla no tengo más elementos, mi relación establece que eso lo tengo que igualar a 0. Entonces recordemos, la ley de Kirchhoff de voltajes nos dice que la sumatoria de todos los voltajes, que son los que tenemos presentes, tiene que ser 0. Acá, pues para reducir esta ecuación y que nos quede un poco más sencilla, tenemos 15 menos 15 más 10, como son valores numéricos, los puedo relacionar. Eso sería igual a menos 5 voltios. Para dejarlo en una forma más estándar, si a este lado tengo menos 5 restando, los voy a pasar al otro lado, que queden de manera positiva o que queden sumando. Entonces nos quedaría de esta forma: 5 y 1 más 10 y 3 igual a 5. Entonces recordemos, menos 15 más 10 es igual a menos 5, pero lo estoy cambiando de lado, lo estoy pasando después del igual, por lo tanto me va a quedar 5 positivo. Esta sería mi primera ecuación, entonces la vamos a tener en cuenta. La primera ecuación o ecuación 1. La idea es establecer un sistema de ecuaciones y luego ver un sistema para solucionar las ecuaciones. Sería mi ecuación 1. Ecuación 1 correspondiente a la malla 1. Vamos a ver ahora qué pasa con la malla 2. En la malla 2 establecemos el sentido de giro que dijimos inicialmente, o que me indica esta corriente I2. Y vamos a ver la relación de los elementos que están presentes, que sería el voltaje en la resistencia de 6, voltaje en la resistencia de 4, voltaje en la resistencia de 10 y la fuente de 10 voltios. Son
los 4 elementos que se relacionan en esta malla, que sería la malla 2. Entonces vamos a verificar. Vamos a entrar primero por la fuente. La fuente entraría por el lado negativo. Entramos por el lado negativo, entonces tenemos menos 10 voltios. Ahora entrémosle a la resistencia de 10 voltios. Pero fijémonos lo que nos dice acá, que está fluyendo por ella una corriente. Esta corriente es I3, que es la que tengo acá. Entonces al momento en que yo entre con este sentido horario, y la corriente va a estar contraria, por lo tanto yo voy a entrar a la resistencia por el lado negativo y voy a salir por el lado positivo, es decir que nos va a quedar una relación de menos 10 por I3. Miremoslo mejor de esta manera. Menos 10 por I3. Ahora vamos a ver qué pasa con la resistencia de 6. Acá está entrando la corriente I2. Y si nos fijamos, pues vamos a seguir el mismo sentido de esa corriente. Es decir, que vamos a entrar por más y vamos a salir por menos. Entonces, la relación que nos da para esa resistencia sería más 6 por I2. Y finalmente vamos a entrar a la resistencia de 4. Entramos por más porque seguimos el sentido de la corriente. Esta corriente I2 es la misma que va a circular por esa resistencia, ya que nos encontramos dos resistencias que están en serie, por lo tanto tienen la misma corriente, es decir que a esa resistencia también le va a entrar I2, entran por más y sale por menos. Entonces nos quedaría como 4 por I2. Serían todos los elementos que están presentes en la malla. Ya como no tengo más elementos, voy a igualarlos por ley de voltaje de Kirchhoff a 0. Entonces acá los igualé a 0. Viendo que se puede simplificar acá, tenemos lo siguiente. Tenemos 6 y 2 y 4 y 2. Como son términos semejantes, los puedo relacionar como si fuera una función algebraica. Entonces dejo la parte literal, que sería mi 2, y sumo la parte numérica. Entonces 6 más 4 me va a dar 10 y 2, que es lo que tengo acá. Y me quedó, lo coloqué de esta manera como para ordenarlo. Entonces me quedó acá menos 10 y 3, que es lo que tengo en esta parte. Y este 10 que está restando pasaría al otro lado a sumar. Y esta sería mi ecuación número 2 para el sistema de ecuaciones que quiero establecer. Ahora fijémonos en algo. Yo tengo en este momento tres incógnitas, que sería la corriente 2, la corriente 1 y la corriente 3. Para solucionar este sistema requiero tres ecuaciones, ya que debo tener el mismo número de ecuaciones igual al mismo número de incógnitas, que serían mis corrientes. Por lo tanto, me toca buscar otra ecuación. Si hacemos un pequeño análisis de nodos, vamos a tener lo siguiente. El nodo que quiero trabajar es el que está en este punto. Entonces entraría la corriente 1 al punto, y de este punto sale la corriente 2 y sale la corriente 3. Entonces un modo de verlo es que las corrientes que entren al nodo van a estar sumando y las corrientes que salgan del nodo van a estar restando. En este caso entraría el nodo con I1 positivo, y después del nodo me va a quedar I2. Como está saliendo del nodo, la voy a tomar como menos I2, y 3 saliendo del nodo también la voy a tomar restando. Tengo pues solamente esas corrientes. Por ley de corrientes de Kirchhoff tengo que la sumatoria de corrientes, que es lo que tengo acá, va a ser igual a 0. Entonces lo que hago simplemente va a ser igualar a 0. Tengo ya una tercera ecuación. Entonces dentro de mi sistema de ecuaciones voy a tener tres ecuaciones y tres variables o tres incógnitas, que son mis corrientes que están acá. Por lo tanto, mi sistema
está compuesto por esas ecuaciones que tenemos presentes. Esta fue la de la malla 1, esta fue la de la malla 2 y esta fue la del análisis de nodo que hice. Cuando tengo un sistema de ecuaciones lo puedo resolver de diversas maneras. Puedo hacer los métodos que hicimos por allá cuando estábamos en el colegio. Sustitución, eliminación, reducción, usar métodos gráficos. O podemos trabajar con sistemas matriciales. Cuando tiramos cálculos de manera escrita, pues se nos alarga un poco el trabajo, pero podemos apoyarnos también en softwares que nos ayudan con la solución. Si nos fijamos, este sistema se puede resolver de una forma muy sencilla. Fíjense que yo podría despejar de la ecuación 3 que tengo acá, podría despejar I2, dar reemplazo en la ecuación 2, acá en esta variable, y con eso me quedarían dos ecuaciones con dos incógnitas, todas estarían en función de I1 e I3. Entonces esa ya la puedo resolver utilizando simplificación, eliminación, reducción, cualquiera de esos métodos. ¿Listo? Ahora, lo que yo quería mostrarles en este espacio es cómo empleamos un método computacional para resolver esos sistemas de ecuaciones. Lo que yo hago es escribir mi sistema en forma matricial. Es decir, que voy a relacionar los componentes en la primera columna que sean de I1, en la segunda los que sean de I2 y en la tercera los que sean de I3. Listo. Entonces fijémonos, componente de I1 en la primera ecuación va a ser 5, que es el que tengo acá. Como acá no tengo componente de I2 en la primera ecuación, yo coloco un 0. Y el componente que acompaña a I3 será el 10, que es el que tengo en la primera fila de la matriz. En la segunda ecuación no tengo I1, por lo tanto voy a colocar 0. El I2 es 10 y el I3 es menos 10. En la tercera ecuación, el I1, pues ahí está implícitamente, que es 1. En la I2 tendría, como está acá el signo negativo, voy a tener que es menos 1. Igualmente, I3 es menos 1, como nos muestran acá. Igual tengo que relacionar los términos independientes. Los términos independientes son los que están después del igual. Y esos términos independientes yo los voy a colocar en un vector. Este vector lo estoy llamando S. Entonces de la ecuación 1 tengo el 5. De la ecuación 2 tengo 10. Y de la ecuación 3 tengo 0. Es una manera de organizarlos para poder hacer la representación usando métodos computacionales. Hay calculadoras que resuelven este tipo de sistemas. Yo quiero acá mostrarles un software que es muy común en universidades o en algunos sectores industriales. Se usa sobre todo para computación gráfica, para cálculos matemáticos, en la parte de ciencias es muy utilizado. El software es MATLAB. Entonces se los voy a mostrar con una representación, una versión disponible que se encuentra de manera online o en línea. Esperemos a ver si nos carga esto. Entonces acá se alcanza a ver la interfaz de MATLAB.
No sé si acá nos está grabando. Bueno, este es mi software. Esperemos un momentico que termine de cargar. Es una manera de solucionarlo. Vamos a tener diferentes maneras que pueden ser como las que les mencioné anteriormente. Podemos usar matrices haciendo eliminación por Gauss, Gauss-Jordan, haciendo eliminación por determinantes. Entonces, métodos de solución hay muchos. Ustedes pueden consultar en internet diferentes métodos de solución o recurrir a libros o videos en los que se explican cómo resolverlos. Hay mucho material disponible. Veremos a ver si nos carga nuestro MATLAB online. Parece que hoy nos está fallando la conexión. Bueno, parece que no nos está cargando. Entonces ya les muestro si termina de cargar. Hacemos la prueba, si no, pues quedaría pendiente. Volvamos entonces a nuestro sistema de ecuaciones. Al resolverlo, vamos a tener los siguientes valores. Vamos a tener que I1 nos da 1 amperio, I2 nos da 1 amperio e I3 0 amperios. Ya teniendo esos valores de corrientes, podemos calcular el voltaje presente en la resistencia de 5 ohmios, que sería multiplicar el valor de la resistencia por el valor de la corriente que hallamos. En este caso nos va a dar 5 voltios. La de 10 ocurre exactamente lo mismo, entonces 10 por I3, que es 0, es decir, que el voltaje presente en la resistencia de 10 va a ser de 0 voltios. Y esto es, digamos que tiene sentido por esta fuente de voltaje que tenemos en esa posición. Para la resistencia de 6, igual con I2 vamos a tener 6 voltios y la de 4, 4 voltios. Esos serían todos los voltajes presentes en cada una de esas resistencias. Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos completos los elementos que conforman nuestro circuito. Listo, ya tenemos el software, entonces les voy a mostrar cómo sería la solución del sistema. Entonces, recordemos anteriormente que teníamos una matriz donde sacamos los valores presentes en el sistema de ecuaciones.
Esta matriz la voy a ingresar a mi software de MATLAB. Voy a darle un nombre a la matriz. Voy a darle el nombre de A mayúscula. Para trabajar con matrices tengo que abrir estos corcheticos. Bueno, no tengo conexión, está como muy difícil hacer la prueba. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, en un video aparte yo les subo el desarrollo de lo que se hizo con MATLAB, porque acá no tengo buena conexión a internet tal parece. Bueno, vamos a ver si les puedo mostrar cómo hacer la simulación. Para poder simular los circuitos, yo utilizo este software que se llama Proteus. El problema de Proteus es que es de licencia paga, pero igual lo podemos trabajar con una versión de prueba. Entonces acá tengo mi fuente de 15, la fuente de 10, resistencia de 5, de 10, de 6 y de 4. Y lo que tengo acá son un amperímetro para medir la corriente que pasa por cada una de esas resistencias y un voltímetro para medir los voltajes presentes. Entonces, al hacer la simulación, fijémonos que nuestra I1 nos da un voltio, que es la que pasa por la resistencia de 5. I2 da un voltio, que es la que pasa por 6 y pasa por 4. Y 0 amperios nos da la corriente I3, que es la que pasa por la resistencia de 10. Al medir los voltajes coinciden con los valores que nosotros calculamos. 5 voltios para la de 5 ohmios, 6 para la de 6 ohmios, 4 para la de 4 ohmios, y en esta de 10 ohmios, como no tengo corriente, no voy a tener tampoco voltaje, por lo tanto ahí voy a tener 0 voltios. Es simplemente una manera de ver o comprobar que los cálculos que nosotros hicimos fueron correctos. Entonces sería el proceso de simulación. Quería mostrarles eso, me quedó pendiente entonces hacer las pruebas de cómo sacar los valores de MATLAB utilizando un software computacional. Entonces lo voy a subir en un video aparte. Eso sería todo por esta sesión. Si tienen dudas, me las dejan o me pueden escribir vía chat o por la plataforma de correo electrónico dentro de la plataforma Canvas. Entonces no sería más, nos veremos en una próxima oportunidad.